Esto es un monumento a la soberbia empresarial. Este es uno de tantos ejemplos donde así a simple vista no se cumplen muchas normas urbanísticas. Han sido criticados, llevados a la justicia. De ilegales los han acusado, pero ahí están, siguen en pie. En Chile nunca se ha demolido un edificio. Y eso que la ley contempla que aquello sí puede ocurrir. Pero la ley no se cumple. ¿Qué pasa en Chile? Que a pesar de que muchas veces se han declarado ilegales ciertas construcciones, ¿no se demuelen? Cuando uno empieza a hacer vista gorda respecto de un caso, entonces esto se vuelve una norma de conducta. ¿Qué rol juega en ello la autoridad? Debiera la autoridad reconocer a esta altura que no ha cumplido con su obligación establecida en la Constitución. Demoler o habitar. En el siguiente reportaje analizamos el futuro de los elefantes blancos construidos en Chile. Este es un nuevo capítulo en el historial de conflictos que tiene la municipalidad de Recoleta en medio de una larga pugna judicial. El municipio sostiene que los permisos de edificación se otorgaron de forma ilegal. El municipio había decretado su demolición. La inmobiliaria apeló y la justicia le dio la razón al gobierno comunal. El edificio no se puede habitar mientras no tenga la recepción final del municipio. Han sido muchas las páginas que se han escrito en esta extensa novela que aún no tiene un final. Casi 13 años en que este mudo protagonista de 19 pisos no sabe si terminará demolido o habitado. Claramente lo segundo quieren quienes por años han esperado materializar la compra de uno de sus departamentos. Súper frustrante. Me lo regalaron para una Pascua del 2011. Antes de que yo jubilara, y era como un medio para que yo incrementara mi jubilación. Da mucha rabia porque que pongan tantas trabas para hacer la recepción. El edificio está impecable. Desde afuera parece un enorme fantasma, sin alma, pero por dentro el paso del tiempo apenas se nota. Las llaves de cada departamento son testigos silentes. Están ahí, todas en un panel, ansiosas de que por fin sean utilizadas, de que por fin el papel craft que protege del implacable sol a cada uno de los departamentos sea reemplazado por cortinas y que todos estos espacios inhabitados por fin tengan vida. Esto a nosotros nos cuesta al año $1 millón. Cristian Espejo es el abogado de la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista, la dueña del edificio. Es lógico, el costo que detalla deberían estar pagándolo los dueños de los departamentos. Pero claro, como el edificio no está entregado, la inmobiliaria ha tenido que meterse la mano al bolsillo para evitar que la torre sufra el desgaste del tiempo. El certificado que más nos costó sacar fue el de los ascensores, que hay que mantener. Tenemos toda la situación de que son los baños de cada departamento. Aquí son 300 y tantos departamentos. En definitiva, este es un costo enorme y ha sido producido por la Municipalidad de Recoleta. Claramente, negocio no ha sido por ningún lado. La Municipalidad de Recoleta, desde que asumió el hoy destituido alcalde Daniel Jadue, ha dicho siempre que el permiso de construcción es ilegal. De hecho, ha ordenado en 2 ocasiones la demolición del edificio, pero aquello no ha ocurrido. Incluso el último decreto que lo ordenaba fue anulado por la Corte Suprema. Nuestros permisos, nuestro CIP, desde el día 1 estableció que habían derechos adquiridos, también fue reconocido por la Corte. Por lo tanto, aquí ni siquiera se podría haber entrado a discutir un tema de legalidad. En Chile, derechamente no tenemos recuerdo de la demolición de un edificio que infrinja la normativa. Este es uno de tantos ejemplos donde así a simple vista, no se cumplen muchas normas urbanísticas. Rodrigo Valdés es abogado y autor del libro La influencia de las pandemias en el derecho urbanístico chileno. Su visión parece novedosa. Nos recuerda que en su génesis las normas de urbanismo tuvieron un componente principalmente higienista. ¿Qué quiere decir eso?
que las regulaciones que ponían límites de altura, por ejemplo, utilizando las famosas líneas rasantes, se establecían bajo una visión de salud pública. El objetivo del derecho urbanístico es que tengamos viviendas sanas en ciudades saludables. ¿Por qué se hace la rasante? La rasante es una línea imaginaria que parte en muchos casos desde la mitad del suelo hacia arriba y que corta la altura de los edificios, pero es para permitir el sol. ¿Por qué? Porque como se trataba, por ejemplo, de la tuberculosis, se descubrió que el bacilo de la tuberculosis duraba 3 minutos expuesto al sol. Lo que pocos sabíamos era que así fueron haciendo planes reguladores. Entonces se normó la altura de los edificios y así, sin problema, funcionó por años. Simple, ¿verdad? Todo esto que son principios bien básicos, que son fáciles de comprender, con el tiempo se fueron olvidando y se empezó a descuidar. No se modificó la legislación, no se modificó ni siquiera la constitución política, pero se fue dejando hacer. Interpretaciones de la norma. Eso habría empezado a ocurrir. Y para muchos fueron malas interpretaciones. Fue el germen que habría permitido la explosión de mega edificios en la ciudad. Es obvio, Estación Central parece ser el ejemplo más claro de aquello. Permisos de construcción nacidos, según varios dictámenes judiciales, en la ilegalidad, pero que, curiosamente, a pesar de aquello, siguen allí. Se construye en base a ningún tipo de regulación, donde no hay planificación tampoco, donde llegaba un proyecto inmobiliario para construir la Torre Babel y se construía la Torre Babel. Estos edificios son ilegales y deben ser eliminados. Si realmente se aplicara la ley, lo que corresponde es la demolición. Aquí la historia también ha sido larga. Recursos, reclamaciones, dictámenes y nada sustantivo ha ocurrido, solo que la comuna ha debido hacer frente a una sobrepoblación producto de edificios que nacieron en la irregularidad. Hasta acá no habíamos visto un mercado inmobiliario tan audaz, por decirlo menos, o voraz respecto de los atributos positivos que debe tener la ciudad, que pusiera en peligro el conjunto de la ciudad. Genaro Cuadros es arquitecto y urbanista. Su visión es crítica respecto al comportamiento de la industria inmobiliaria en los últimos años. El caso chileno, hay que decirlo, siempre es en el ámbito del resquicio legal en el que se cae y que finalmente requiere un pronunciamiento de la Corte y que termina sancionando estos proyectos como inválidos o inapropiados. Pero, ¿qué ha pasado cuando la justicia ha ordenado demoler? Hasta ahora, la respuesta parece clara. Nada. Sí. El Estado no da una señal clara de que las normas están allí para el bien de las personas, no solo porque tengan un valor en sí misma y que deben ser cumplidas, esto es muy relevante que ocurra ahora. Estoy revisando la Ley General de Urbanismo y Construcciones y al interior de este cuerpo legal hay 2 artículos que le otorgan facultades a diferentes funcionarios públicos de decretar demoliciones en el caso de construcciones ilegales. Uno es el 148, que le otorga esa potestad a los directores de obras municipales, y el otro es el 157, que hace lo propio, pero con los seremis de vivienda, en el caso de que el anterior no lo haga. Es lógico preguntarse entonces, ¿en Chile alguna vez se ha aplicado uno de estos artículos? En Chile nunca se ha demolido un edificio. A lo más, lo que se demuele son viviendas precarias de narcotraficantes. Patricio Germán preside la Fundación Defendamos la Ciudad. En ese rol, ha tomado parte en diversas acciones judiciales en polémicos casos, como el de Estación Central o Recoleta. Hoy parece motivado a recordarle a directores de obras y seremis de vivienda la potestad que tienen para decretar demoliciones y que la ley les entrega. Estas decisiones no son discrecionales, son obligatorias. Y esto lo ha dicho la propia Corte de Apelaciones y la propia Corte Suprema. No es que yo quiera o no quiera, están obligados, pero la ley no se cumple.
¿Qué hacemos entonces con la ley? ¿Es acaso posible otra interpretación de la norma? Si ustedes no quieren hacer cumplir la ley, está muy bien, es asunto de ustedes. Pero eliminen de la ley estos dos articulitos, porque es una estupidez tenerlos publicados. Bórrenlo. Construido casi en el mar, el Hotel Punta Piqueros es, para muchos, otro ejemplo de la falta de determinación para aplicar la ley. El caso de Punta Piqueros es evidente, ¿ya? Y no es el único proyecto que probablemente debiera ser sancionado en esa dirección, porque no solamente está en un lugar en donde ambientalmente no corresponde, sino además pone en riesgo las personas que están allí. Esto está, las olas rompen contra el edificio. Esto es un monumento a la soberbia empresarial, porque no pararon la construcción en el momento en que debieron hacerlo. La obra no se detuvo, se terminó. Así ha pasado años como un elefante blanco. La historia parece que iba a cambiar cuando el 25 de enero la Seremi de Vivienda de Valparaíso, tras un fallo de la Corte Suprema, ordenó su demolición total. En 10 días debía comenzar, pero, sorpresa, 8 meses después, por más que miramos por aquí y por allá, maquinaria de demolición no hay. El edificio sigue feliz disfrutando del mar. Pero es precisamente aquella orden de demolición total la que aparentemente movilizó, ¿no es cierto?, estas peticiones ante la Corte de Apelaciones. Entrampada, así está hoy la demolición del hotel. Primero porque la inmobiliaria interpuso un reclamo contra la decisión de la Seremi de Vivienda y segundo, por otro proceso ante la Corte de Apelaciones que podría desembocar en un acuerdo entre el municipio de Concón y la empresa dueña del edificio para usar las dependencias para restaurantes y galerías de arte. Así, la amenaza de la demolición se disipa cual vaguada costera. Lo que haya hecho posteriormente el acuerdo que tenga la inmobiliaria con Concón es una cosa que a nosotros nos sobrecoge. Las leyes no se cumplen, lamentablemente. Y como no se cumplen, tenemos que buscar soluciones. Y la cosa es compensar, pagar. Compensaciones que en una curiosa propuesta de Germán irían en el sentido de la entrega a los municipios de parte de la propiedad de los proyectos que habrían incumplido la norma como condición para recepcionarlos. Por ejemplo, en el caso de Recoleta, lo que propone sería entregar a la inmobiliaria hasta el piso 9, que es lo que establece el plan regulador de la comuna, y desde el 10 al 19, traspasar los departamentos al municipio. Entonces, el municipio, como tendría la titularidad de todos esos departamentos, se los puede entregar a familias vulnerables del mismo municipio. Eso es lo que yo he propuesto, no solamente para Recoleta, sino que también para el Hotel Punta Piquero y para las torres que están sin recepción final en Estación Central. ¿Será viable la idea? Podría ser una opción, pero la verdad es que el camino se presenta difícil de transitar. Nosotros en su momento, en la desesperación, vimos situaciones para poder llegar a algún fin para que fuera recibido el edificio, pero eso hoy día no hay nada pendiente al respecto. No tenemos ninguna situación de carácter pendiente. Si demuelen o no demuelen, eso es algo que tendrá que ver la autoridad, tendrá que ver los tribunales, qué es lo que ocurre. Pero no es una sanción la demolición, sino que es la forma en cómo se corrigen los errores cometidos. Entonces debiera la autoridad reconocer a esta altura que no ha cumplido con su obligación establecida en la Constitución. Es la reflexión que se desprende justamente de todas estas situaciones. El rol de las autoridades en todos estos casos parece demasiado ausente. Lo más evidente que lo que le salta a todo el mundo, bueno, las autoridades políticas que lo permiten, que no toman cartas en el asunto, que hacen vista gorda. Porque cuando uno empieza a hacer vista gorda respecto de un caso, entonces esto se vuelve una norma de conducta.
Hasta ahora parece ser la tónica. Buscamos justamente un pronunciamiento de la autoridad del ministro de Vivienda, Carlos Montes, pero no obtuvimos respuesta. Por ahora, queda seguir esperando para conocer en todos los casos cómo avanzan los procesos judiciales respectivos. ¿Demoler o habitar? La pregunta, lamentablemente, por ahora, seguirá quedando sin una respuesta oficial.